En alguna otra ocasión, en mis vídeos, YouTube, he hablado siempre positivamente de la policía, del ejército, incluso de los gobiernos. Quiero acentuar una cosa clara y explícita. Da igual el país que sea, no hay gobierno perfecto, no hay policía perfecta, no hay ejército perfecto, ni ciudadanos perfectos. Lo cual quiere decir que en todo el mundo el sistema es idéntico. No hay ningún país en todo el planeta donde pueda decir nadie el gobierno, el ejército, el país que tenga ejército, la policía, todos los países la tienen, y los ciudadanos son impecables, perfectos. Porque si hubiera un país así, todo el mundo querría vivir allí. No existe. Lo cual quiere decir que en cualquier país, y yo soy español, cualquier país del mundo, sea en España, no se puede esperar de la ciudadanía ver a la policía, al ejército o al gobierno perfecto. No existe, porque uno mismo no es perfecto. Hay un texto en las Sagradas Escrituras, o comúnmente conocido la Biblia, en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículos del 1 al 4, donde dice más o menos estas frases, más o menos, y son frases inspiradas de Dios. Dice: toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios, porque Dios las ha colocado en la tierra en sus posiciones relativas. Porque no hay autoridad, dice, a no ser por Dios. Dios las ha colocado. Así que ellos llevan, dice, la espada, o la pistola o el arma, para castigar el mal y premiar el bien. Porque el que se opone a las autoridades se está oponiendo al arreglo de Dios. Y si haces mal, teme, porque Dios te dará castigo. Bueno, más o menos ese es el texto. En resumidas cuentas, quiere decir que da igual el gobierno que sea, hay que respetar al gobierno. No hay gobierno perfecto. De izquierdas, de derechas, se podía hablar mucho de los gobiernos en el pasado, en el presente. En todos los gobiernos, de izquierda o de derecha, hay lo mismo. Hay gente buena, competente, personalidades que saben llevar a la nación muy bien, pero también, a su vez, dentro hay corruptos. Hay políticos corruptos, alcaldes corruptos, hay banqueros corruptos, hay ciudadanos corruptos. Da igual donde uno mire. Unos gobiernos pueden diferir de otros según la nación, mejor o peor. Si miramos en el pasado, era terrible, diabólico incluso, el gobierno comunista. Indudablemente era un gobierno corrupto, donde los gobernantes, a su vez, hacían fortunas y la población moría de hambre y de miedo y de terror. Pasaba igual o parecido en los gobiernos de extrema derecha, lo mismo. Era lo mismo, pensar en el gobierno de Hitler, el Tercer Reich, los nazis, era igual. Era el extremo opuesto, pero era una dictadura cruel, donde el miedo, los campos de exterminio, los fusilamientos, el terror, era idéntico. La semejanza no era gran, pero no obstante, intentaban, en un extremo o en otro, he puesto dos ejemplos comunes, hacer el bien por la nación. Quiere decir, por ejemplo, en el gobierno de Stalin, es verdad que fue terrible. Yo no me hubiera gustado vivir allí. La cantidad de muertes que hubo y de cárceles y de horrores. Pero a su vez dio la posibilidad a los ciudadanos de Rusia de tener un trabajo, una vivienda, un colegio, un poco de sosiego, porque mientras estaban los zares y la Iglesia ortodoxa, pues eso era el morirse de hambre y de terror y de frío y de miedo. En la extrema derecha, en el caso de Hitler, por ejemplo, era el extremo. Era lo mismo cuando Hitler llegó al poder en 1939, creo, pues ya en
mucho antes ya estaba, era el nombre de Hitler muy conocido, desde el año 1924 en adelante, pues Alemania estaba en la miseria, 6 o 7 millones de parados, desempleo, hambre, bueno, sin futuro, un país destrozado debido a la Primera Guerra Mundial y a los diferentes países que habían subyugado a Alemania. Y Hitler y su gobierno hizo posible que todos los alemanes tuvieran trabajo, tuvieran escuelas, tuvieran futuro, sosiego, incluso un coche, el Volkswagen, el coche del pueblo. Y era un cambio. De igual manera, tanto como el gobierno de Stalin como el gobierno de Hitler, pues fue luego terrible, cuando la ansiedad y el poder de conquistar Polonia, conquistar los Países Bajos, Francia, Rusia, ya meterse, eso ya era un egoísmo, y de tal manera, en un caso y en otro, hizo posible que el poder de Dios se quitara a Hitler del poder, y los nazis. Y vino una democracia, y en fin, la gente empezó a respirar de nuevo. En otro aspecto de los gobiernos, por ejemplo, todo gobierno, en todos los países, tiene la policía y tiene el ejército. Son necesarios, son obligadamente necesarios la policía. Igual manera, en la Sagrada Escritura dice que la espada, llevan la espada de Dios, son ministros de Dios. Los policías no son cualquier persona vulgar, son personas escogidas. Ellos mismos no lo saben. Son personas con un espíritu de abnegación, de sacrificio en pro de los ciudadanos. Es necesario la policía. Es necesaria y son heroicos. Muchas policías han ayudado a mucha gente, han combatido la criminalidad, la droga, han combatido los terroristas. Bueno, se la han jugado y han muerto muchos policías en acto de servicio. Son heroicos, mal pagados. A la policía se le tiene que pagar mucho más, porque son personas escogidas, hombres y mujeres heroicos, que están dando el pecho en pro de los ciudadanos que pagan impuestos. Claro, imaginaros en muchos casos cuando una mujer o un hombre o cualquier persona o niño han estado en peligro en la noche, secuestrados, intentando violar, y qué ansiedad y qué alivio han visto que un coche de la policía aparece. Como en la película de Hollywood, aparece el coche de la policía y la gente respira. O sea, ven un ángel que llega a favor de la persona oprimida, de la persona desprotegida, de la persona que está en peligro. O cualquier caso, los militares en inundaciones, en catástrofes, han estado expuestos, han salvado muchas vidas. Son necesarios, igualmente mal pagados, porque un policía o un militar está al servicio del ciudadano, en pro de la seguridad ciudadana, en pro de la nación. Indudablemente, en comparación con los gobiernos, pues en cualquier país hay policías corruptos, hay policías honrados, en todos los países. No hay país, no existe, porque somos imperfectos, en que puedas discernir todo policía es perfecto, impecable, incorrupto, o todo el ejército es igual. No, no. Siempre hay en todos los casos, de extrema derecha o de extrema izquierda, da igual, corruptos. Si un gobierno, se ha aprobado todo tipo de gobiernos. He puesto 2 ejemplos que se pueden extender a todo el mundo. En todo el mundo. Da igual el gobierno que sea, es necesario un gobierno. Imaginaos una anarquía, donde no hubiera ni policía, ni control, ni gobierno, ni militares, nada. Se harían los amos los traficantes de drogas, las bandas callejeras, la criminalidad. Bueno, sería un caos gigantesco. De hecho, ya ven ahora, en caso de Siria y otros países en guerra, que la población huye despavorido y se muere en las carreteras y en los caminos, llegando a un país que les acoja, por lo menos hasta que dure la guerra, que puedan comer y dormir tranquilos, porque es terrible. En países, tanto en Europa, africanos, huyen buscando un país, alivio, ayuda, y se alegran cuando un país los acoge, sea en Alemania o en otros países, y les da un cobijo, les da un poco de dinero, les da algo de comida, ropa, en fin, se sienten protegidos. Imaginaros que todos los países fueran así, dictaduras, guerras, sería un caos terrible, como ha pasado en muchos países africanos. Yo de pequeño quise ser policía. Mi deseo era siempre un deseo de proteger a los desfavorecidos,
proteger a la ciudadanía. ¿Y cuántos en España era típico la Guardia Civil y la Policía Secreta, la Policía Nacional? Igualmente, pues ha habido buenos policías, malos policías, pero siempre ha sido un alivio. La criminalidad en España antiguamente, y hablo de hace años, ver un guardia civil y temblaba la criminalidad. Sea quien sea el criminal, temblaba. Aunque no hubiera hecho nada, temblaba de ver dos guardias civiles serios, con un fusil en el hombro, el casco negro, temblaban. Y ver un guardia civil era ver un ángel. Temblaban de miedo. Y claro, cuando llegaba la policía, en caso de criminalidad, actuaba duramente, no a favor de la persona inocente, no. Se la jugaban para proteger a las personas inocentes. Da igual si era el franquismo, antes del franquismo, después del franquismo, o en el tiempo actual. Y sigo diciendo, yo quería ser policía. Yo quería, tenía ese espíritu de ayudar a la gente desfavorecida. Me daba pena de ver que los criminales podían hacer lo que quisieran, robar, traficar en drogas, violar niños, criminales, y deseaba con anhelo castigar todo ese mal, como lo hacen en muchos países, y en España igual, la policía. Pero nunca se puede esperar, nunca, en este sistema no, que la policía, el gobierno, los militares sean perfectos. No lo hay, nadie es perfecto. Y si algún personaje pensara, bueno, pues yo pondría un gobierno que sería tal, 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 sería de otra forma, más justo, no hay inconveniente. Ponte en las elecciones, haz tu propaganda, intenta formar un gobierno, no hay problema, si crees que lo vas a hacer mejor. Claro, todo personaje piensa que él lo va a hacer mejor, pero el poder hace corrupción. Quiere decir, una persona que llega a una altura, indudablemente la tendencia siempre es la misma. Cambia su forma de ser al principio, su deseo y anhelo de hacer justicia a lo mejor se pervierte un poco. Ya tiene contacto con otros personajes, banqueros, con políticos o nobletas, y ya no es lo mismo. Pero si algún personaje piensa que su gobierno, el que él piense, puede aceptar en un país democrático, todo está libre. Yo podía formar un gobierno, si es que me votara alguien. Pero no creo que lo hiciera yo mejor que los que están en la actualidad. Eso es imposible. No sería, yo llegaría a ser corrupto como los demás, en el caso de ser un corrupto, ¿no? Y no sería mejor que el que está en la actualidad, porque son personas adiestradas, expertas, estudiosas, y en fin, intentan, por lo menos lo intentan hacer bien. Todos los gobiernos en la actualidad, en todo el planeta, mejor o peor, intentan hacerlo bien. La policía es necesaria. Son soldados de Dios. Dice que llevan la espada de Dios para castigar el mal y que Dios los ha puesto. Increíble, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios hace que forme, para que haya justicia y paz, un gobierno. Da igual, de izquierda, derecha, centro, da igual. Es un gobierno, una necesidad de que la nación tenga protección, justicia y orden. Igual que es necesario bomberos, hospitales, escuelas. Mientras este sistema continúe, ese gobierno es la representación de Dios en la tierra. No las religiones, ojo, los gobiernos. En la Biblia dice ese gobierno, estos gobiernos son puestos por Dios. No dice las religiones, fíjese, los gobiernos. Y no hay autoridad en la tierra, dice, a no ser por Dios. Toda la humanidad pide en la oración conocida, sobre todo en los países cristianos, el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro se dice, entre otras cosas, alabando a Dios, el nombre de Dios, y se dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, usted pide a Dios, venga tu reino, un gobierno, a nosotros, a la humanidad, no a un país, a la entera raza humana, y que se haga tu voluntad, en la tierra como se hace en el cielo. O sea, usted pide un gobierno mundial, no de las Naciones Unidas ni de los Illuminati, el gobierno de Dios que has aprendido de niño para nuestro. Y ese gobierno anulará a todos los demás gobiernos y quedará él para toda la eternidad. Hay una profecía antiguamente en las Sagradas Escrituras, en un profeta apocalíptico, además, se llama Daniel. Lo miran en las Escrituras, en el capítulo 2, en el versículo 44, y dice más o menos lo siguiente, el profeta, en ese texto, ese versículo. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá en la tierra un reino
que reducirá a todos los demás reinos y reyes de la tierra, los triturará y quedará ese reino de Dios por toda la eternidad en la tierra. Mientras ese reino todavía no esté establecido, todo el mundo debe respetar al gobierno, a la policía, a los militares. Eso no quiere decir que si un militar, un policía, un gobernante quiere abusar de ti, no puedes defenderte. Claro que puede. Hay justicia, hay centros de justicia, jueces. Pero los gobiernos son necesarios, la policía más aún, y los militares, sin los cuales sería un caos descontrolado en cualquier país del mundo. Yo de pequeño quise ser militar o policía. Lo tenía en mi interior, es un deseo. Yo veía al policía con respeto y con cariño. No soy ahora policía, no soy militar, no soy político, soy investigador privado. Pero sigo anhelando, aunque sea en teoría y apoyando a los militares, a los gobiernos, a la policía.